Ya nos están diciendo que ya están grabando. Me permito leer el resumen curricular de nuestro amigo invitado, el doctor Carlos Figueredo Álvarez. Debo decir que él es docente universitario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, una universidad ubicada en la región centro occidental de Venezuela. El doctor Carlos Figueredo es licenciado en Contaduría Pública, es docente universitario en la categoría titular y ha trabajado en el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, es locutor profesional y actualmente, como todo jubilado proactivo, sigue estando activo en la UCLA y está ejerciendo el cargo de director de cultura. Creo haber escuchado, Carlos, que tienes ya como 17 años, ¿no? Sí, En el cargo y se han bien acostumbrado pues a tu gestión en la Dirección de Cultura de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Por otra parte, debemos decir que tiene una especialización en contaduría, mención auditoría, una maestría en contaduría, mención auditoría, una maestría en investigación en la parte de finanzas y contabilidad de la Universidad Valladolid de España. Tiene una diplomatura en gestión tecnológica, una diplomatura en formación de tutores de investigación en posgrado, diplomatura en gerencia en el aula, un doctorado en gerencia avanzada, egresado de la Universidad Fermín Toro, postdoctorado en estudios libres de la Universidad Fermín Toro y un postdoctorado en políticas públicas y educación de la Universidad Nacional Experimental Yaracuy. Entre las cátedras dictadas a nivel de posgrado, bueno, tenemos problemas contables contemporáneos, tributación, impuestos empresariales, auditoría de gestión, la ética del contador público en su ejercicio profesional, metodología de la investigación, trabajo especial de grado, filosofía de la gerencia, redacción de artículos científicos, evaluación de artículos científicos, epistemología de la gerencia avanzada y epistemología de las ciencias administrativas y gerenciales, e investigación doctoral, métodos de investigación. Ha sido docente invitado de universidades nacionales como la Universidad del Zulia, la UNEYES, la Universidad Católica del Táchira, la ULA, la Universidad de los Andes, la Universidad Fermín Toro y la UNEI, la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Es investigador activo en el ámbito de la gestión de empresas, de la economía social, gerencia y liderazgo, responsabilidad social empresarial, gerencia y transformación universitaria. Su desarrollo gerencial universitario en la UCLA, bueno, ha sido coordinador de posgrado en contaduría, a nivel de maestría, especialización en auditoría en costos. Ha sido jefe del departamento de contabilidad de dicho decanato, coordinador de extensión y cooperativismo, coordinador de investigación y actualmente pues director de cultura. Por supuesto, tutor y jurado de trabajo de grado, incluyendo pregrado y posgrado, especializaciones, maestrías, doctorado, jurado evaluador de trabajo de ascensos, de artículos científicos, en este caso ya como árbitro, en ponencia. Ha sido experto evaluador designado por el Consejo Nacional de Universidades de Venezuela para evaluar programas académicos, por supuesto, a nivel doctoral, particularmente en ciencias contables en la Universidad de los Andes, maestría en ciencias contables de la UCAT, especialización de costo de la URBE, que es la Universidad Rafael Belloso Chacín del estado Zulia, conferencista, expositor en eventos técnicos científicos del país, con artículos publicados o artículos científicos publicados en revistas científicas indexadas. Por supuesto, ha presentado monografías, trabajos de ascenso, de grado, talleres dictados y bueno, ha tenido órdenes y reconocimientos, ¿verdad? En este caso ha obtenido la orden Lisandro Alvarado en su primera y segunda clase, General Juan Jacinto Lara, perdón, en su tercera clase, orden Contador Público Mérito Científico, docente meritorio CONAVA, primer nivel, orador de orden, sesión especial Consejo Municipal Crespo, del municipio autónomo Crespo, por 75 aniversario, eh, por aquí no entiendo, bueno,
en todo caso fue un reconocimiento recibido, bueno, y otras funciones y actividades realizadas. Es conductor de programas radiales, integrante del Club de Leones Rugidos de Lara, asesor de protocolo y ceremonia del Distrito Leonístico E2, integrante del Orfeón Universitario de la UCLA, integrante del Grupo Escénico de Declamación Palabreo de la UCLA, maestro de ceremonia, presentador, moderador en diferentes eventos científicos, académicos, gremiales, deportivos y culturales, e integrante de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia ASOVAC. Hemos querido leer el currículo casi completo del doctor Carlos porque nos podemos dar cuenta que todo no es academia, sino que dentro de la academia, aparte de las funciones de docencia, es primordial, fundamental asumir las funciones de investigación y por supuesto de extensión. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido al doctor Carlos Figueredo y agradecido siempre todos por haber aceptado esta cordial invitación. Como dicen los locutores, y usted me corregirá, los micrófonos están abiertos para usted. Muchísimas gracias, doctor Luis, por esa presentación y, y, bueno, presento mis que se nos cuando estamos en estas situaciones, sobre todo las no presenciales. Bueno, también sabemos que con las presenciales ocurre algo parecido. Para mí es un enorme placer participar con ustedes en este postdoctorado que lleva muy gerencialmente el doctor Luis Gómez, con quien he tenido la oportunidad de compartir en varias actividades allá en la Universidad Fermín Toro y en la UCLA, por supuesto. Y cuando él me pidió que apoyase con alguna exposición, yo le bueno, yo he venido trabajando recientemente con algo de creatividad, innovación y emprendimiento. He estado dando pasos allí porque estamos preparando precisamente un trabajo para algo más masivo, ya no para un postdoctorado, sino para un evento más abierto al público. Entonces estamos trabajando allí. Bueno, y quiero sencillamente compartir con ustedes esto que he venido desarrollando hasta ahora y que y siempre como uno pide, que todo esto sea para nuestro crecimiento personal, porque de eso se trata, el crecimiento personal. Entonces, en este compartir de saberes, he llamado mi exposición Creatividad, Innovación, Emprendimiento, las musas del desarrollo. ¿Por qué las musas? Bueno, ya más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a la diapositiva que le corresponde presentar esa partecita. Cuando nosotros hablamos de estos tópicos, de la creatividad, de la innovación y del emprendimiento, indudablemente que todo eso representa para la gerencia, para los gerentes, para las organizaciones, incluso para las personas, para los agentes que están dentro de las organizaciones, representan unos retos, unos desafíos de bastante compromisos. Esos desafíos están basados, originados, diríamos, afectados, porque hay cantidad de problemas, y sobre todo en nuestro bello país o en nuestro bello continente, una cantidad de problemas que han generado toda una problemática que requieren de soluciones variadas. No hay una sola solución. Por lo tanto, cada quien podrá ir aportando, como diríamos en términos muy coloquial, su granito de arena para ir resolviendo la problemática en la medida en que cada quien tenga la intención de promover soluciones de carácter de avance. Entonces no hay un solo instrumento, es cierto, no lo hay, no lo puede haber, tampoco es una cuestión de magia. Se requiere un trabajo en conjunto para solucionar esos retos que cada día son más intensos, son más dinámicos y se nos presentan con mayor velocidad. Si hacemos una comparación con los tiempos anteriores, 40, quizás 50 años atrás, personas que hayan vivido esa época podrán decirle a ustedes que los cambios eran muy lentos, ¿no? Cuando digo esto, es porque presumo que estoy hablando con personas que están por allí por los 40 años, ¿no? Presumo, de 40 años hacia abajo, ¿no? 40, 30 años. Por lo tanto, son personas que no tuvieron la oportunidad de vivir esa época a la que yo estoy refiriéndome, que era la época de los finales de los años 1960, quizás los inicios de los 1970,
cuando cambios, pero los cambios eran muy lentos, eran cambios, diríamos, de tipo quelonio, ¿no? Cambios con calma, con aquella lentitud. Pudiéramos decir que eran cambios ataráxicos, ¿no? Por ponerle un nombre. Bien, entonces, visto esos problemas, nos enfrentamos a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tenemos entonces? Necesariamente hay que ser creativos, hay que ser innovativos y hay que ser emprendedores. Pero nosotros en el mundo tenemos un marco que nos ubica y nos hace de alguna manera unificar el criterio del pensamiento. Ese marco vamos a utilizarlo, son los objetivos del desarrollo sostenible. Cuando nosotros leemos con detenimiento los diferentes objetivos del desarrollo sostenible, vamos a encontrar que todos ellos están orientados hacia poner fin a la pobreza, crear una vida digna, darle oportunidad a todos dentro de los límites que por supuesto, permite el planeta, construir redes de apoyo mutuo, de alianzas, es decir, que sumemos esfuerzos para construir un mundo mejor, más justo, pacífico y sostenible. Eso implica que en estos objetivos del desarrollo, todas las organizaciones y todos los agentes sociales deben incorporarse a aplicar la creatividad, la innovación y hacer los emprendimientos para que vayamos con la velocidad que se necesita resolviendo estos retos del desarrollo sostenible. Y por supuesto, estamos hablando de los problemas de carácter social, estamos hablando de los problemas de carácter económico y estamos hablando de los problemas que se están generando por la agresividad que el humano tiene hacia el medio ambiente. Entonces, es una cantidad de problemas. Sencillamente vamos a ubicarnos nosotros en uno de ellos cuando entramos en el mundo de la creatividad, de la innovación y el emprendimiento. Ahora, para dar un contexto más preciso, entonces vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de la innovación. Cuando una organización está en el mercado, busca lógicamente adaptarse a los escenarios o propicia indicadores y propicia elementos para que los escenarios se adapten a ella. Es, una, es un proceso de reciprocidad bidireccional para que entonces, bien sea que los escenarios le permitan moverse a la organización o la organización pueda crear escenarios donde ella pueda moverse. Si no hay mercado o el mercado es bajo, el incentivo para innovar es bajo también. Esto quiere decir que entre todos debemos activar la innovación para poder suministrar espacios, crear espacios para que el mercado sea más adecuado a las necesidades sociales y se puedan dar esas respuestas que se esperan cuando se plantean los objetivos del desarrollo y no solamente los objetivos del desarrollo. El objetivo del desarrollo es como una especie de documento que aglutina todos los deseos de personas que han venido hablando sobre el riesgo que hay si continuamos en un camino que no es el más indicado. Entonces vemos la innovación como un proceso multifacético con el cual se busca nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer las cosas. La innovación es un proceso compartido que se activa porque hay oportunidades para un nuevo mercado, oportunidades para un nuevo servicio, oportunidades para el avance tecnológico, y todo esto se puede ir acumulando mediante la presencia de actividades de definición, de diseño, de producción, de marketing y los éxitos comerciales que se puedan tener. Ese proceso de innovación puede ser radical o puede ser incremental. Cuando hablamos de ser radical, es sencillamente sustitución absoluta de procesos anteriores, de servicios anteriores, de productos anteriores, de procedimientos anteriores. Cuando hablamos de incremental, es tomar lo que existe y entrar en un proceso de mejoría permanente. Vayamos entonces al otro término, el de emprendimiento.
Todos nosotros de alguna manera somos emprendedores, todos hemos emprendido algo. Emprendemos crear una familia, emprendemos desarrollar una profesión, emprendemos desarrollar un estudio, ustedes haciendo un doctorado, nosotros haciendo investigaciones, ustedes haciendo un postdoctorado, otros haciendo otro tipo de actividad. Entre todos o todos, de alguna manera, somos emprendedores. Ahora, este emprendimiento al que nos estamos refiriendo es el emprendimiento que tiene una visibilidad económica, es decir, producción o distribución de bienes y servicios económicos. Esa es una de las definiciones. Hay otra definición que la pueden ustedes ver allí en la pantalla, que es la de Schumpeter, la innovación sistemática con determinación. No incluye solo al empresario independiente, sino también a los directores y los gerentes de las empresas. Y más abajo pueden ver otro, como el proceso de crear algo nuevo, asumir los riesgos y las recompensas, es decir, los beneficios que se deriven de esa creación de algo novedoso. Pero también hay que tener la suficiente entereza para asumir los riesgos que se derivan de un emprendimiento. Más adelante vamos a ver un poquito de esto que estoy señalando, que se refiere a la paciencia. El emprendimiento, entonces ya en términos más precisos, más sencillos, más enfáticos, emprender por cuenta propia y comenzar un negocio en lugar de trabajar para otra persona. Esto visto desde una persona, ya no visto desde una organización. Entonces tenemos también esa figura que se ha ido de alguna manera promocionando o estimulando que todos seamos emprendedores a título personal. No sé hasta qué punto emprendedores a título personal, sin esa sinergia que produce la colectividad, pueda resolver con la velocidad y con la profundidad y con la diríamos, entereza de resolver los graves problemas que en este momento azotan a la humanidad. Tengo mis reservas de los emprendimientos en soledad, de los emprendimientos solitarios, pero es una manera también de ir resolviendo, es una manera de ir aportando a la economía y a la solución de problemas, indudablemente. Por supuesto, hay personas que no tienen miedo, son arriesgados, son aventureros, son bizarros en todo el término de la palabra y prefieren entonces lanzarse a la independencia antes que permanecer bajo la figura de asalariado o la figura de trabajo de dependencia. Se prefieren este tipo de emprendimiento, este tipo de independencia en búsqueda de la independencia económica. ¿Qué se necesita para el éxito del emprendimiento? Estos son algunos de los que se necesitan. La perseverancia, hay que tener suficiente calma para poder emprender a sabiendas sobre todo que los resultados no son violentos, que hacemos una inversión hoy y no es que la semana que viene ya vamos a tener la reditualidad de esa inversión. La disciplina o la autodisciplina tenemos nosotros mismos cuando estamos en este proceso de emprendimiento, ser suficiente autodisciplinado para mantener fijo hacia esa visión que nos hemos trazado como emprendedores. Y pasión, pasión. Es decir, ser un enamorado de lo que estamos haciendo. Porque si la pasión no se nos hace presente, entonces empezamos con la indiferencia y esa indiferencia entonces puede enfriar precisamente ese proceso o ese proyecto que estamos intentando realizar. Por su lado, la creatividad es algo propio de nosotros como humanos. Nosotros como humanos somos eternamente no disconformes, sino ni tampoco inconformes, sino ambiciosos, en el buen sentido de la palabra ambiciosos. Siempre estamos buscando algo que hacer. No nos quedamos en la procrastinación, aunque por ratos quizás nos quedemos aletargados, pero a lo mejor ese aletargamiento momentáneo no es otra cosa más que un espacio para pensar
para tomar impulsos y fuerzas y poder continuar. Entonces, la creatividad como proceso humano, como proceso humano, porque realmente la creatividad es el proceso humano. Bueno, fíjense a lo que nos ha llevado. Por ejemplo, todos estos avances tecnológicos, la cantidad de productos que hay, la cantidad de inversiones y modalidades de negocio que hay. Y no solamente lo veamos en el terreno estrictamente de lo económico, vamos a verlo en el sentido también de las otras expresiones humanas, las diletantes, las estéticas. Vámonos a ver las artes, o sea, la creatividad musical, la creatividad plástica, la creatividad literaria, la creatividad poética. Entonces, todos son elementos de creatividad. Entonces, podemos establecer como una especie de definición que englobe todas estas expresiones cognitivas nuestras, cognitivas humanas, y que eso es lo que nos diferencia precisamente de la inteligencia artificial. Esta creatividad, aquí les presento algunas características tomadas de un blog que está allí, allá al pie de la página pueden ustedes ver la dirección. La originalidad, es decir, hacer algo diferente, algo novedoso. Fluidez, que haya habilidad para socializar. Flexibilidad, para adaptarse a las diferentes variaciones, a los diferentes cambios, incluso variar, cambiar de rumbo si es necesario. Sensibilidad, para estar pendiente de qué está ocurriendo, cuáles son las necesidades que hay, cuáles son las nuevas posibilidades de creatividad. Y la motivación asociada con el concepto que daba anteriormente de la pasión, ese impulso que tenemos nosotros como humanos permanente, que debemos tener como permanente, porque vamos a recibir estímulos externos, esos estímulos externos nos hacen reaccionar, pero ese estímulo externo va a tener una respuesta en lo interno de nosotros y debemos sentir satisfacción cuando hacemos la creatividad, cuando nos embarcamos en el terreno de la creatividad. La curiosidad es necesaria porque la curiosidad precisamente es la que nos lleva a explorar otros espacios, a investigar, a desaprender y a aprender también. Y la imaginación es la que nos permite entonces crear esas figuras mentales, esas imágenes mentales con las que nosotros vamos a representar en nuestra mente el deseo que tenemos por crear. Y luego esa imagen llevarla al plano de lo real, de lo fáctico, para que entonces se haga una concreción de ella y esa creatividad pueda pasar entonces a aterrizar en una fase de emprendimiento. Al principio les dije que en la primera diapositiva señalaba que la creatividad, la innovación y el emprendimiento son musas del desarrollo. Vamos a remontarnos un poco a la mitología. Puede ser la mitología griega, puede ser la mitología romana. Y recordemos el mito de las musas. Eran 9 y representadas todas por mujeres. Y aquí mi reconocimiento a las damas. Porque la musa no es otra cosa más, interpretada muy coloquialmente, que el sentido de inspiración que nosotros tenemos y lo que nos inspira a hacer lo que hacemos. Vamos a entenderlo de esa manera a la musa. Entonces, queremos lograr el desarrollo. Entonces tenemos 3 elementos: creatividad, innovación y emprendimiento, todas orientadas hacia el desarrollo. Pero esa creatividad, esa innovación y ese emprendimiento también tiene sus propias musas. Entonces aquí hablamos de una especie de relación encadenada, vamos a llamar recursiva, de lo que significa la musa. Bueno, musa es un concepto de donde se deriva lo de los museos, museología. Para quienes son artistas plásticos, no estoy hablando de nada extraño. Y a quienes han, diríamos, hurgado en la mitología, leído en la mitología, aquello que vimos quizás, bueno, hablo por mí, ¿no? Que vimos en los estudios de bachillerato y en algunos casos de la primaria, que los maestros nos hablaban de las musas y lo que representaban las musas. Entonces,
vamos a hablar un poquito de las musas de la mitología para que podamos establecer una relación entre la creatividad, la innovación y el emprendimiento con lo que son las musas. Porque el concepto musa mitológico quizás hoy no tenga la misma efervescencia ni tenga el mismo impacto social que tuvo en aquellos años cuando la mitología era preponderante. Entonces hoy ya estamos hablando de la religión y la ciencia. Entonces la religión y la ciencia se han impuesto y han desplazado con bastante profundidad a los mitos. Pero sin embargo, también, y lo vamos a ver, tengo problema de conexión. Me acaba de salir el aviso. ¿Se me oye? Ahora sí, Carlos, se oye. Sí, se escucha. Sí, 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 sí. ¿Se me ha escuchado bien lo anterior? Sí, sí, fuerte y claro lo de las multas. sí. Hubo una partecita muy pequeña antes tú haces la pregunta que se escuchó de manera intermitente y era por situación de conectividad, me imagino. Pero en este momento se Sí. te escucha perfectamente bien. Ah, gracias. Me sale el aviso ahí que la conexión está Sí. inestable. Ujú. Bueno, estos son los problemitas que tenemos aquí. Permiso. De las fluctuaciones de la electricidad. Entonces continúo con los de las musas. Allí pueden ver ustedes una, una obra hecha donde se hace una representación de las musas. Como ustedes pueden ver, allí hay 9 damas y en el centro es la figura de un hombre. Ese hombre es Apolo. Entonces las musas siempre rodeando a Apolo, pero fíjense que allí la mayoría son damas, 9 y un solo hombre. Aquí es otra representación un poco más colorida. El que tiene allí la lira en el centro es Apolo y las musas a su lado dando la inspiración a Apolo. Es decir, las mujeres dándole inspiración al hombre. Pudiéramos decir que los hombres no tenemos inspiración si no hay mujeres. ¿Qué dicen las damas? Silencio. ¿Se me oye? Perfectamente, Carlos. Bienvenida a la doctora Norris. A lo mejor tiene algo que decir. La doctora Noris, bienvenida. ¿Qué dice cuando quieran participar? Pues simplemente lo hacen para que no me dejen esto en un monólogo. Continuamos. Allí les presento las 9 musas. Y fíjense a qué estaba asociada cada una de las musas. La primera, Calíope, era asociada con la ciencia y la elocuencia. Clio, con la historia y las relaciones entre naciones y hombres. Melpómene, con la melodía, canto alegre. Talía, con la festividad. Terpsícore, con la danza. Erato, con el encanto, con la poesía lírica o erótica. Leo una partecita allí, que los que eran guiados por ella fueran queridos y dignos de ser amados. Euterpe, la música, dadora de placer. Polignia, la meditación, la geometría. Y Urania, la matemática o las matemáticas y las ciencias exactas. Ahora, ¿qué relación hay entre estas 9 musas y en la temática que estamos tratando? La creatividad, la innovación y el emprendimiento. Continúo. Ahí está. Para la creatividad, para el emprendimiento y para la innovación se necesita elocuencia. Si no tenemos capacidad verbal para convencer, para vender lo que queremos hacer, difícilmente nos van a entender. Allí se hace presente Calíope.
Si no hemos hecho un seguimiento de la evolución de los acontecimientos sociales y económicos, tampoco podemos dibujar el panorama hacia donde queremos llevar nuestros emprendimientos, es decir, la historia. Ahí está Clio. Cuando nosotros hacemos un proyecto de emprendimiento, ese proyecto de emprendimiento debe tener un ritmo, como lo tiene un artículo de investigación, como lo tiene una tesis doctoral, como lo tiene un discurso. Debe tener un ritmo para que ese ritmo pueda ser a su vez asumido por el oyente, no solamente la elocuencia, que sería la palabra, también el ritmo en el momento de hablar, la forma de hablar, enamorar con la voz, enamorar con las secuencias sonoras que produce la voz. Allí está Melpomene presente. Si no tenemos alegría en nuestros proyectos están condenados al fracaso. Allí está Talía. Si nosotros presentamos un proyecto de innovación, creatividad y emprendimiento y nos quedamos estáticos, esperando que sea del cielo que nos lleguen las soluciones, no nos movemos, no nos agilizamos, no nos desplazamos, no socializamos, quedamos estáticos y la dinámica social nos va a arropar y nos va a dejar atrás. Es decir, necesitamos movernos. Allí está Terpsícore. Y por supuesto, cuando presentamos un proyecto, ese proyecto tiene que llevar un encanto. Ese proyecto tiene que enamorar al oyente, tiene que enamorar al que lo va a financiar, tiene que enamorar al que le va a dar los permisos. Y ese encanto está asociado precisamente con la musa Erato. Euterpe, placer. Si no sentimos alegría y placer en lo que hacemos, estamos condenados al fracaso. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con placer, no por placer, sino con placer, para que ese placer nos llene de las oxitocinas que necesita nuestro cuerpo para mejor buscar las soluciones. Allí está presente otra musa, Euterpe. Cuando nosotros abordamos un proyecto de gran envergadura o de pequeña envergadura, siempre es necesario que reflexionemos, siempre. Esa reflexión está asociada con la meditación. Pensemos, conversemos, analicemos, vayamos, regresamos, avanzamos, retrocedemos si es necesario. Es decir, ir viendo todas las vicisitudes que ese emprendimiento puede tener. Eso nos lleva a la meditación, nos lleva a la reflexión, reflexión profunda. Allí entonces está lo que era la virtud de la musa Polimnia. Indudablemente que estamos hablando de un proyecto donde están involucradas inversiones, dinero, personas, productos, bienes, servicios, distancias, costos, ingresos, beneficios, réditos, intereses, es decir, los números. No podemos hacer un proyecto dejando por lado los números. Entonces allí se nos hace presente la musa Urania. Entonces, ahora vean la relación que hay entre esas 9 musas y el proceso de creatividad, innovación y emprendimiento. Pudiéramos ver el mito de las musas como algo que ya perdió vigencia. No, no ha perdido vigencia. Ha perdido vigencia en sentido de mito, pero el sustrato epistémico, el sustrato filosófico que tiene ese mito, todavía podemos nosotros aprovecharlo para nuestro beneficio, siempre y cuando establezcamos las relaciones adecuadas. ¿Qué se necesita? Entonces, esto lo agrego, ¿no? ¿Qué se necesita para llevar a cabo todo ese proceso que implica esos 3 conceptos? Creatividad, innovación y emprendimiento. El primero es
de abajo hacia arriba, lógicamente, la inspiración. La inspiración va a ser producto de la meditación, producto de la reflexión, la creatividad, la innovación y el emprendimiento, pero no llegamos hasta allí. También debemos llevarlo un poco más arriba a la difusión del emprendimiento, que es el proceso de socialización de nuestros bienes y de los servicios que pensamos que tenemos previsto incorporar a la dinámica socioeconómica. La constancia, la perseverancia y la pasión con que hagamos lo que tenemos que hacer es lo que nos va a llevar a buen éxito. Ya les dije que la indiferencia, la procrastinación, el aletargamiento, la ataraxia, eso no nos conduce a buen camino. Entonces, en la medida en que nosotros nos mantengamos activos arriba, en esa misma medida, el éxito será más cercano. Y si no es más cercano, más seguro. Aquí, esto lo tomo de la internet, unas estrategias para generar y desarrollar ideas innovadoras. Los autores lo han llamado, utilizando la sigla, Scamper, como pueden verlo en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reorganizar. Eso es lo que, cuando estamos hablando de ideas innovadoras, es un proceso. Estas fases, que son 7 estrategias, pues se pueden subdividir en estrategias más desmenuzadas. Todo va a depender de quien esté haciendo, de quien esté presentando la innovación. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar, reorganizar, pero a esto le podemos agregar lo que vimos anteriormente, la reflexión, la alegría, la pasión, y entonces podemos tener unas estrategias, un grupo de estrategias mucho más desarrolladas. ¿Cuánto tiempo me queda, don Luis? Por ahora el que usted quiera. Ah, ok. Muy agradecido. Qué gentil. Sí. Aquí también, esto lo tomo también de internet, esto que estoy colocando allí para ir asociando. Cuando vamos a emprender un negocio, partir de un objetivo claro. Si el objetivo no lo tenemos claro, es porque no hemos reflexionado lo suficiente, no hemos meditado lo suficiente. Evaluar la capacidad de inversión y soporte. Allí entonces estamos con los números. ¿Se acuerdan de la musa Urania, ¿no? La de los números y las matemáticas? Entonces tenemos que evaluar la capacidad de inversión. ¿Qué capacidad tenemos nosotros en este momento? ¿Cuánto podemos soportar esperando los rendimientos? ¿Cuánto tiempo podemos esperar entre el otorgamiento de permisos, la consecución de todo lo que necesitamos para el emprendimiento, resistir los primeros periodos que sabemos que son periodos, no periodos muertos en el estricto sentido porque estamos activos, pero sí son periodos que no tienen la redituabilidad que nosotros quisiéramos. Este es un proceso acumulativo. Plantear un proyecto de emprendimiento factible. Tenemos que tener el objetivo claro, debemos tener conocimiento de qué está ocurriendo en nuestro contexto, es decir, la historia, ver la evolución de la dinámica socioeconómica, la dinámica política incluso, para ver hasta qué punto ese proyecto que nosotros queremos emprender responde a una necesidad. O también nosotros podemos crear una necesidad. Pero si ya la necesidad existe, lo que vamos es a darle respuesta a la necesidad. Crear la necesidad necesitaríamos de otros elementos más profundos, elementos de carácter de convencimiento, de psicólogos, psiquiatras, para ir creando publicistas, para ir creando una necesidad y luego entonces dar la respuesta a la necesidad. Hay diferentes anécdotas sobre estas. Quizás ustedes escucharon alguna oportunidad el vendedor de garabatos. Garabato es una herramienta de madera que utilizan los agricultores.
Me imagino que conocen parte de esa anécdota de cómo se crea una necesidad. Y definir un modelo de negocio. El modelo de negocio, qué voy a ofrecer, qué bien, qué servicio, cómo lo voy a ofrecer, a quién se lo voy a ofrecer, dónde lo voy a ofrecer, porque estamos con geografías diversas y dispersas y diferentes. A lo mejor lo que es vendible en Mérida no es vendible en Cumaná o no es vendible en Maracaibo, ejemplo, ¿no? Entonces, también eso tenemos que tenerlo en nuestra mente con la claridad suficiente para evitar precisamente los fracasos. Aquí continuamos. Evaluar la viabilidad del proyecto. Siempre es recomendable hacer ese análisis, qué fortalezas tengo, qué oportunidades hay, qué debilidades y qué amenazas se me pueden presentar en el mercado. Y siempre la recomendación de asesorarse con los expertos, no lanzarse al mundo solo, sino que hay personas que conocen el mercado, sencillamente consultemos con ellos. Cada uno de nosotros tiene un amigo que tiene una experiencia. Entonces podemos consultar allí. Estoy hablando de los emprendimientos personales, pero si son emprendimientos organizacionales, igualmente, si nosotros queremos crear una empresa de cierta envergadura, igualmente tenemos que pasar por todos estos pasos y tener todos aquellos elementos humanos, psicológicos, de lo que hablé temprano, ¿no? Los cognitivos. Conformar en la medida de la posibilidad un equipo de trabajo. Trabajar solo no es recomendable. Aprovechar las ventajas que nos da la tecnología, en este caso el comercio electrónico, y todas las ventajas que la tecnología nos pueda dar, que a cada rato aparecen unas diferentes y novedosas. Realizar pruebas. Realizar pruebas para ver hasta qué punto lo que nosotros queremos hacer es válido, es factible, cómo lo relacionamos con el mercado hacia el cual queremos orientarnos, nuestro mercado destinatario, y eso nos va a permitir, esa prueba piloto, nos va a permitir ir afinando los detalles y ser mucho más preciso a la hora entonces de emprender ya de manera definitiva lo que queremos emprender. Estar consciente que el proyecto puede tener aspectos a ser mejorados, no creer en la perfección, sino creer en que como humanos podemos tener debilidades o pudimos haber hecho un análisis y los indicadores sobre los cuales hicimos el análisis han cambiado. Entonces nosotros también tenemos que cambiar, hacer las mejoras para poder permanecer en el mercado y poder tener entonces la permanencia que se quiere siempre tener cuando se hace un emprendimiento. Y la oferta. Tenemos que adaptarnos. ¿Qué necesidades hay entre los consumidores? Entonces los estudios de mercado, los estudios de la demanda, hacer encuestas, aunque sean pequeñas, entre los consumidores, encuestas que hacen algo así como, ¿qué le parece si? ¿Qué le parece si? Entonces ya allí vamos tomando nosotros una referencia y con esa referencia hacer los cambios y las adaptaciones que sean necesarios. Aquí les dejo algo que de lo que soy amante. Así como me encanta leer la mitología, leer la historia, me encanta también la poesía. Hay personas que me dicen que yo soy poeta. Y yo, no, no, yo no soy poeta. Poeta es un Pablo Neruda y sus similares. Yo soy un amante de la poesía. Entonces, estos son poemas de este señor de la Torre, escritos allá en el año 1999. Me permito leerlos. Mira en ti, en la conciencia, y lograrás encontrarla bordada de fantasía o de ingenio disfrazada, de actitud abierta al medio, de imaginación alada, de originales ideas o de vida cotidiana. La vida es relación y esta viene acompañada del sentimiento que late en lo profundo del alma. Creatividad es vida. La vida trae esperanza. La esperanza es ilusión que al futuro pone alas.
Y el que sigue, dedica tiempo a observar, a superar lo aprendido, a mirar lo familiar como algo desconocido y lo que te es conocido, trátalo de transformar dándole nuevo sentido. Solo tú podrás crear si eres capaz de integrar cuanto te ha sucedido. Vive para imaginar, sueña lo que has vivido, pues el vivir y el soñar hacen que nuestro pensar se haga más creativo. Estos dos Excelente. poemas resumen lo que hemos venido conversando. Solamente les digo, contribuyamos a hacer un mundo mejor desde donde estemos y con lo que empecemos a emprender. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. No solamente en términos cognitivos, si lo queremos decir de esa manera, instrumental, a presentar su discurso sobre, sobre innovación, creatividad, emprendimiento, sino que tiene ese toque del cual siempre hemos hablado usted y yo en cuanto al encuentro de la ciencia y el arte, ¿no? Y cómo a través del arte también logramos comunicar significados sociales en el ámbito académico, ¿no? Antes de expresarles algunas reacciones de mi parte ante lo escuchado, quisiera darle la palabra al doctor Freddy Rangel, que tiene por allá la manito levantada, y bueno, abrir los micrófonos. Por cierto, quiero también excusar, estaba, a medida que el doctor Carlos estaba disertando sobre su ponencia, estaba teniendo comunicación con una de las participantes de República Dominicana. República Dominicana ha estado, creo que en las últimas 2 semanas, por lo menos esta semana, ha estado teniendo grandes problemas de inundaciones. Hay sectores de la isla que han quedado al parecer incomunicados y por supuesto teniendo grandes problemas con el Internet, particularmente por supuesto conectividad. Entonces han tratado de estarse conectando con la sesión y no han podido y bueno, estaba hablando particularmente con la doctora Jenny Mago y bueno, ha intentado, pero no, por lo visto no han podido por lo que me han respondido en el chat. Entonces también quiero excusarlas, a excusarlos a ellos. Está el doctor Luis Argüelles, la doctora María Regina Tavares. Entonces sé de los problemas que ha habido en la isla y bueno que logren superarlo. Entonces, escuchamos al doctor Freddy Rangel, a la doctora Noris Medina también, que tenía por allí un problema de video, pero logró resolverlo por lo que veo. Y bueno, vamos a escucharnos. Adelante, doctor Freddy. Muy buenos días. Buenos De días. verdad, agradecido, doctor, por esa maravillosa disertación. Wow. Creatividad, innovación, las musas del desarrollo. Me sentí muy identificado porque yo trabajo con eso a diario, con los procesos creativos, aun cuando mis pares en el área laboral, la de producción de dinero, están enfocados en otra cosa. Yo soy como el que pone ese freno y le digo, es para allá, hay que crear, hay que innovar y hay que dejarle algo a la humanidad. Bien, doctor, yo quisiera de usted un consejo desde su perspectiva, de su enfoque. Yo quisiera aportar en algún momento algo que estoy haciendo a largo plazo, que es un compendio de una forma de gobierno basada en la tecnocracia humanista bajo el civismo y la ilustración, con todas las aristas que esto pueda representar, sociales, políticas, económicas. Entonces allí iría toda mi experiencia de vida, toda mi experiencia empresarial, jurídica, académica y pues la formación que con humildad he ido acumulando desde el punto de vista académico. Ahora bien, ya yo sé cómo más o menos llegarle a esa población del mundo académico, que sería con libros, tesis, artículos científicos, conferencias, ponencias. Pudiese de una manera masiva hacerla llegar por las redes sociales a todos los demás. De su parte quisiera ese consejo, esa orientación desde su perspectiva, que vi que es bastante eficiente, práctica. Perdón, no escuché las últimas palabras, doctor. Oye, no se ¿Cómo oye. hago yo para ampliar eso en el té económica que
Yo quiero dejar el aporte para que algún día... Gracias, doctor. ¿Se escucha? No sé Sí, si me oye el hubo doctor. una partecita que no entendí, casi al La, final. ul- Bien. la última parte. Ajá, la última parte es que yo quisiera el consejo por parte del ponente de cómo masifico yo ese conocimiento. Gracias. Ok. ¿Cómo masificarlo? Pero en principio, si mal no entendí, habló de las redes, ¿no? Las redes en este momento es un vehículo sumamente importante, estratégico y de mucha masificación y tiene un poder de penetración muy grande, las redes. Pero las redes tienen, a su vez, cuando nos quedamos solamente en las redes, tiene otra, pudiéramos llamarla debilidad, que la interactividad se vuelve fría, la interactividad. Entonces yo le recomendaría, ya que me pide que opine en ese sentido, que en la medida de la posibilidad haga un grupo de estudio, un grupo con sus pares, con personas que tengan interés similar y formen una especie de mesa redonda, una especie de mesa redonda o foro, ¿por qué no? Donde debatan ustedes esos temas y puedan llegar a conclusión en un grupo. Entonces, ese grupo pudiéramos llamarlo el grupo capitán o el grupo líder, el grupo que va a llevar la batuta inicialmente y de seguro allí pueden salir muchas ideas, porque cuando uno tiene una idea y se queda con la idea, se vuelve preso de la idea, pero cuando uno tiene una idea y la masifica, se vuelve dueño de la idea. Entonces, yo le sugeriría eso, que con sus pares, usted mejor sabrá quiénes pueden ser sus pares, forme un grupo, una especie de grupo de estudio, un grupo que haga lo que a veces llamamos una especie de peña literaria, de peña científica en este caso, para que entre ustedes discutan y de seguro porque a lo mejor estas personas que son sus pares le van a dar otra visión que a lo mejor usted, por estar trabajando solo, no la ha considerado. Entonces, usted tiene una visión de mundo, pero sus pares, que pueden ser tres, cuatro personas más, van a tener cada uno una visión de mundo diferente. Y esas visiones de mundo, al integrarlas, va a tener una visión mucho más amplia, mucho más, diríamos, sí, mucho más amplia. Tendría el don de, no vamos a decir que de la ubicuidad, ¿no? Pero sí, por supuesto, el, la cosmovisión que va a tener el problema o de lo que usted quiere abordar va a ser mucho más amplio. Y los pasos van a ser mucho más seguros porque tiene más conocimiento sobre el terreno en el cual quiere andar. Esa sería mi sugerencia. Muchísimas gracias, doctor. Siempre a la orden. Bueno, seguimos con la doctora Noris. Gracias, doctor Freddy. Gracias, doctor Gómez. Buenos días, doctor Figueredo. Buenos días, doctora Noris. Un placer. Feliz de verlo. No lo he visto mucho en estos días en el viernes académico, doctor. Ha hecho falta. Lo hemos extrañado. Mire, quería comentarle algo mientras usted hablaba sobre esos elementos que nos llevan a la creatividad. Casualmente yo estoy ahorita leyéndome un libro sobre la inteligencia genial escrito por Michael Gales. Él habla sobre Leonardo da Vinci. Da Vinci estipulaba siete principios claves para desarrollar la inteligencia y la creatividad. Y fíjese, todo lo que usted iba diciendo me coincidía exactamente con estos principios, a pesar del tiempo, porque Da Vinci es un artista del siglo XV, imagínese usted, y ya la mentalidad de ese hombre como genio, pues se está viendo ahora con todas las cosas que usted nos está enseñando hoy. Fíjese que él dice que la curiosidad es el primer principio clave para desarrollar la creatividad. ¿Por qué? Porque la curiosidad nos lleva a hacernos grandes preguntas, ¿verdad? Es un impulso natural que tiene el ser humano, ¿verdad? Por ese deseo que le lleva a aprender más. Entonces él dice preguntas sencillas como por ejemplo, ¿cómo vuela un pájaro? ¿Por qué tiene dos alas? ¿Por qué tiene plumas? ¿Cómo despega? ¿Cómo desacelera? ¿Cómo acelera en el aire? ¿Qué tan alto puede volar?
cuando duerme? Son preguntas básicas o sencillas que usted dirá, no, pero ¿para qué me voy a hacer esas preguntas? Pero es esa curiosidad lo que nos lleva, ¿verdad? A la creatividad. Entonces, luego de la curiosidad, él plantea que debemos, hay un principio que él lo llama demostración, pero no es otro que poner a prueba el conocimiento. Eres curioso, te haces las preguntas, ¿verdad? Piensas en cómo desarrollar las respuestas, ¿verdad? Eres creativo, entonces pones a prueba tu conocimiento, pero al mismo tiempo debes tener presente la sensibilidad, estar atento con todos los sentidos. Él dice, recomienda que el mayor sentido que debemos nosotros cultivar es la visión, ¿verdad? Sin embargo, dice que debemos refinar todos los sentidos y también practicar la sinestesia, ¿verdad? Dibujar la música, por ejemplo, o hacer sonar el color, es decir, atrevernos a hacer todo ese tipo de cosas que nos van a cultivar la creatividad. Luego de la sensibilidad, él plantea, había una técnica que era la que él más utilizaba en sus cuadros, que es el esfumato. Eso, traducido para nosotros, es volverse humo. Y él lo traduce como que tengamos esa disposición para aceptar la ambigüedad, para la paradoja, la incertidumbre. Y fíjese que esos son temas que estamos viviendo y escuchando hoy en este siglo XXI. Entonces, eso me llama mucho la atención. Es como que una corriente que venía caminando poquito a poco y es ahora, en este siglo, cuando nosotros, los que lo estamos viviendo, es cuando nos estamos haciendo conscientes de eso. Después dice que el arte y la ciencia, por supuesto, el conocimiento, pensar con todo el cerebro, desarrollar el equilibrio entre ciencia y arte, pero también entre la lógica y la imaginación. Finalmente, el cuerpo dice que debemos cultivar todo nuestro cuerpo, del cerebro hasta nuestra contextura física y tener la condición física y el porte necesario para que podamos hacer esa conexión completa y tengamos un reconocimiento y apreciación de la interconexión de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos trabajando. Si no hay esa interconexión, entonces no se arma todo ese contexto donde debemos trabajar la creatividad y la inteligencia. A mí me pareció súper interesante. No sé qué piensa usted, doctor. Totalmente de acuerdo, doctora Noris. Lo siguiente, nosotros como humanos, quizás no, cuando digo nosotros no estoy generalizando, estoy hablando en términos muy ambiguos, ¿no? Cuando digo nosotros los humanos, porque quizás no todos, en el estricto sentido de la palabra, sufrimos lo mismo, pero la humanidad ha perdido en buena parte la capacidad de asombrarse por las cosas que ve, la capacidad de asombrarse por las cosas que ve. Eso en términos filosóficos lo llamaríamos la abducción, Ujú. abducción, que es una forma de obtener conocimiento mediante la curiosidad, asombrarnos. Sí, señor. Asombrarnos, por ejemplo, mirar un camino de hormigas, ejemplo, cómo las hormigas trabajan, cómo las hormigas saltan un puente, cómo las hormigas arrastran un peso, siendo tan pequeñas y cómo se unen para hacer lo que tienen que hacer. El vuelo de un ave, por ejemplo, a mí me encanta ver el vuelo de un samuro. Ajá. Personas que me han criticado en buen término de la palabra porque digo que me encanta ver el vuelo del samuro. Pero aquí en Venezuela o aquí en Barquisimeto no hay un ave que tenga un vuelo más elegante que un samuro. ¿Cómo se sostiene en el aire sin aletear? Ajá. Como ¿Cómo plan. planea? ¿Cómo planea? ¿Cómo gira? ¿Cómo sube? ¿Cómo asciende? Y luego Sí, cómo baja. Y cómo sí, se posa sobre una superficie sin estrellarse, ¿no? Entonces, todo eso es admirable. Entonces, en la medida en que nosotros admiremos las cosas sencillas, el aprendizaje es mucho mayor, sí, porque la sencillez es la que nos va a llevar a la complejidad, no al revés. No debemos empezar por la complejidad, empecemos por la sencillez y veamos cuál es la dinámica de nosotros como humanos.
Empezamos siendo niños sin saber hablar y quizás nuestra primera palabra sea pa o ma, ¿no? Y luego le agregamos la segunda sílaba y podemos decir papá o podemos decir mamá. Al Sí, principio solamente sabemos 3 o 4 palabras. No nacemos teniendo el vocabulario que hoy podemos exhibir, ¿no? Ni la elocuencia que hoy podemos tener. Y para correr primero hay que dar un paso. Entonces, las cosas sencillas que las tenemos a la mano, que las tenemos cerca de nosotros, son un tremendo aprendizaje. Hay algo tan sencillo que es el conocimiento coloquial. Ejemplo, la refranería popular. En la refranería popular hay una carga semántica, una carga filosófica muy profunda que no la estudiamos a veces, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros nos desapeguemos de lo que tenemos cerca, en esa misma medida, pues desaprendemos, lógicamente. Entonces, porque a veces queremos resolver cosas más complejas sin haber resuelto lo más sencillo, lo más sí, sencillo, que lo tenemos a la mano. Entonces, fíjense, estos estudios que hizo Newton, ejemplo, vamos a hablar de Newton. ajá, La gente dice que él descubre, hay una conseja por allí, que él descubre la ley de gravedad porque le cayó una manzana en la cabeza. No, no, ya él venía haciéndose preguntas. ¿Por qué si yo sí, lanzo una piedra se devuelve a la tierra? ¿Por qué si ocurre esto pasa esto? ¿Por qué si ocurre aquello pasa esto? Sencillamente, esa cuestión fortuita le confirmó lo que él venía pensando, sencillamente. Y así por el estilo, otros pensadores. Y si nos remontamos más atrás todavía, no hablemos del siglo XV, hablemos de la época de la mitología griega, donde aquellos pensadores de esa época que tenían su visión muy diferente a la visión nuestra hoy, ellos eran panteístas, ellos ujú, no tenían como Dios al Dios que nosotros tenemos, sí, sino que señor. para ellos el Dios era el sol, la luna, el mar, el pájaro, el ave, eran sus dioses, el árbol, Sí, los elementos. los elementos de la naturaleza, Sí, sencillamente. Y fíjense todo lo que ellos crearon. Y fíjense cómo asociaron ellos estas musas. Y la carga epistémica, la carga filosófica, como lo dije anteriormente, el sustrato de esa mitología, el sustrato filosófico, el sustrato epistémico de esa mitología está vivo. Nosotros hablamos del mito de Sísifo, por ejemplo, o de Prometeo, o de Hefesto, el del fuego. ¿Por qué? Porque en esos mitos hay una carga enorme que se puede explotar y luego traerla para acá, no hacerle exégesis, hacerle hermeneusis, traerla a la época de hoy, a la que nosotros estamos viviendo, y no ubicarnos en la época cuando eso apareció en las sociedades antiguas, las sociedades griegas y las sociedades romanas de aquel entonces. Coincido totalmente con usted, pero, repito, en la medida en que nosotros mantengamos el espíritu de maravillarnos de lo sencillo, en esa medida nuestro crecimiento espiritual y personal, filosófico, cognitivo, es mucho mayor así es, doctor. Muchísimas gracias. para usted. Gracias, doctor Carlos, y gracias a la doctora Norris, porque cuando Gracias. ella hace el planteamiento me puso a pensar en otras cosas. Después se las comunico. La doctora Zulaima por allí expresó pues su deseo de intervenir. Por cierto, quiero excusar a la estudiante de Derecho que estuvo con nosotros. Me escribió al chat privado de esta plataforma diciéndome que se va enriquecida, así mismo estoy utilizando el término de ella, con los conocimientos adquiridos en la mañana de hoy, pero que tenía que retirarse. Éxitos y saludos a todos nosotros. Ok. E- Escuchamos a la doctora Zulaima, Bueno, que por ahí. Ajá, buenos días buenos a todos, días. Buenos Buenos días. a días. todos mis compañeros, en especial a mis dos profesores bellos. Y de verdad, doctor Carlos, estoy muy agradecida por eso. De hecho, yo escribo poemas. Gracias. Me encanta muchísimo todo lo que es el tema del arte, ¿no? Y mi aporte básicamente es sobre cosas que a veces estamos viviendo en este momento y no nos deja de sorprender y a veces no nos sorprendemos, es por la simple razón, doctor, a mi parecencia o desde mi punto de vista particular, es que hemos roto un velo
que ninguna generación tenía. Y nada más y nada menos estamos hablando del poder de las redes sociales. Recuerden que para nosotros saber por qué cayó Carlos Magno, por qué hubo problemas en el Imperio Romano, había que leer un libro. Y eso lo veníamos a ver en historia. En este momento están matando a alguien en la China, está pasando algo y inmediatamente nosotros estamos conectados y sabemos lo que pasa. Hemos roto ese velo que nos permitía a nosotros sorprendernos en el tiempo. Y por eso es que vivimos hoy en día esta vida tan atribulada, porque es que siempre han pasado cosas en el mundo. El tema es que ahorita lo estamos viendo en tiempo real. De los refranes me encanta, porque yo siempre hablo con refranes y digo cosas porque ahí está mucha cultura de nuestros ancestros. Ahora bien, con respecto a la forma en que usted enfocó todo el tema de la creatividad y todo ello, eso es importante. Y una de las cosas que yo a veces digo que no me voy a preocupar, pero me preocupo, es que le estamos dejando nosotros como generación a los jóvenes que vienen, que también van a ocupar en algún momento nuestro lugar, porque así como la doctora Nori citó, ¿verdad? Este gran pintor, este gran poeta de todo lo que ha hecho, que nos dejó cosas, libros, y yo digo, ¿en qué momento escribió tanto? Nosotros con tanta tecnología nos cuesta escribir un artículo. Sí, señor. Pareciera, entonces pareciera que nos absorbieron todo lo que tenía que ver con la creatividad. Parece que dejamos de ser creativos. Sí. Y fíjense, voy a cerrar mi intervención con un verso que toda mi vida me gustó. Se lo escuché a mi mamá y decía así: ámala ya un pajarito que volara más que el viento y llevara mis suspiros donde están mis pensamientos. Entonces, para mí es importantísimo que hasta eso, doctor, hemos dejado de pensar. Si usted no abre hoy esta ventana con todas estas cosas tan maravillosas que nos dijo, muchos no supiésemos que eso existía. Y entonces yo sí, no voy a decir que no dejo de sorprenderme. Claro que yo me sorprendo, pero me sorprendo de mi ignorancia provocada por no leer más allá. Porque últimamente, profe, lo que queremos es que todo esté hecho. Queremos entrar a una página y que todo esté listo, ¿sí? Que me pongan a pensar, a hacer un artículo. Por ejemplo, fíjense, yo todavía estoy comparando con la cuestión de la ponencia, lo he hecho como 20 veces. Entonces, no es porque uno no sepa redactar, es que pareciera que la musa se me fue, no sé si hiciera que no sé dónde andará la musa, yo por aquí, ella por allá. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, de verdad, profesor, mire, lo invito a que haga la otra parte de esta ponencia. Muchas gracias. Ujú. Voto por eso. Muchísimas gracias. Ok. No fui muy insistente, lo reconozco, cuando hablé de la sostenibilidad. Pero si recordamos que al principio de mi exposición, coloqué la mención a los objetivos del desarrollo sostenible, Sí, señor. ¿cierto? Y cerré en la última diapositiva, contribuyamos a hacer un mundo mejor. Sí, señor. Empecé con sostenibilidad y terminé con sostenibilidad. Hacer un mundo mejor, ¿qué significa? Hay un refrán que dice que cuando nos prestan algo, debemos devolverlo exactamente como nos lo prestaron, ¿cierto? O mejor. O mejor. Nosotros somos, diríamos, usuarios del mundo, no somos dueños, usuarios del mundo. Debemos dejar un mundo mejor para las personas que van detrás de nosotros, para las generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que nos van a seguir. Debemos tratar de dejar un mundo mejor. Entonces, esa es Sí, una reflexión que debemos hacer. ¿Estamos dejando un mundo mejor o estamos sí, dejando un mundo en mejores condiciones o en peores condiciones? Una reflexión. Con respecto a que podemos haber perdido la capacidad de maravillarnos, de asombrarnos, es porque nos hemos dejado absorber por la inmediatez, sencillamente. Hoy, y me atrevo a decir que en este momento más de uno de nosotros está más pendiente de lo que está ocurriendo en las redes, de lo que sí, dicen los supuestos analistas, es de cierto. lo que va a ocurrir en Venezuela, que si la Armada estadounidense, que si que si aquel dijo, que si el otro dijo, que son en su mayoría, por lo que yo veo, son elucubraciones, porque no tienen un basamento. Empiezan a decir, bueno, a mí me parece que tal cosa, a mí me parece que tal cosa, a mí me parece que tal cosa, y eso nos distrae, indudablemente.
Cierto, Entonces, hemos dejado por fuera lo esencial y nos hemos ido a la superficial. Ese es otro detalle. Así cierto. como hemos dejado la alimentación fuerte para irnos a la comida chatarra. Hemos dejado bonita, bonita, la música bien estructurada, la música bien arreglada, la música bien formada, bien interpretada, bien cantada, para escuchar música electrónica, Ujú. donde el humano tiene menos participación. Entonces, somos nosotros los que hemos caído en esa trampa. Nos hemos dejado caer en la trampa de la inmediatez. Y la inmediatez entonces le quita espacio a lo principal. Pero cada uno de nosotros tiene la capacidad suficiente para reflexionar, para escribir, para leer y siempre estar pendiente que más allá de lo que nosotros cotidianamente hacemos, hay otro mundo diferente o varios mundos diferentes. Y son mundos con los cuales nosotros también debemos tener alguna conexión y no enfocarnos diríamos, con visión de túnel en un solo aspecto de la vida. No vamos a ser enciclopedistas, tipo Isaac Newton, tipo Leonardo da Vinci, tipo Lisandro Alvarado. No, no vamos, tipo José Gregorio Hernández. No vamos a ser polímatas ni enciclopedistas, posiblemente. Pero sí debemos tener una cultura mucho más amplia. A veces nos enfocamos y nos quedamos exclusivamente en lo que es nuestra profesión, exclusivamente. Si yo soy de la profesión de los números, yo voy a los números, pero yo no sé cómo se hace una arepa, por ejemplo. ¿Sí? Cierto. Entonces, cosas como esas nos están ocurriendo. Bueno, yo sencillamente los invito a que hagamos la reflexión, la meditación. Cierto. Gracias. Sí, gracias, doctor Carlos. A la doctora Zulaima y a todos les quisiera decir que cuando reconocemos la ignorancia, porque ignoramos muchas cosas y seguiremos ignorando muchas cosas en nuestro mundo, y lo que Sí, supuestamente decimos que hemos aprendido, pues nos damos cuenta que hay otro trecho por cubrir y no hemos aprendido completamente las cosas. Eso es, cierto. diría yo que es un proceso de la construcción del conocimiento emergente, permanente, eterno, sempiterno, por utilizar ya un término aparentemente más elocuente, ¿no? La ignorancia, cuando la reconocemos, es un paso hacia la sabiduría. Sí, Cuando señor. nosotros reconocemos, ¿verdad?, que somos ignorantes de muchas cosas de este universo, evidentemente que estamos asumiendo el camino hacia la sabiduría. A lo mejor nunca vamos a ser sabios en todo el sentido de la palabra, pero como ya lo sabemos, la sabiduría está en un escenario mucho mayor, mucho más allá de lo que es la simple inteligencia humana, ¿no? Y aquí nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Una de las musas con la cual yo siempre me he identificado en estos contextos académicos, por supuesto, es con Polimnia, que es la musa de la meditación, me corregirá el doctor Carlos, ¿no? Entre mis modestos apuntes, ¿verdad? Cómo lograr vincular Polimnia, por ejemplo, como él logra hacerlo, con las estrategias para la innovación. Cuando hablamos de estrategias, estamos pensando un poco más allá de lo instrumental, de cómo hacer las cosas. Entonces, como lo dice muy bien el doctor Carlos, es el sustrato filosófico de nuestro discurso. Entonces, quisiera vincular esto con lo que es el valor de la alta gerencia. ¿Qué es lo que es la alta gerencia? Me permito formularles tres sintagmas verbales, entre muchos que pudiésemos estar formulando en la mañana de hoy, la importancia de la alta gerencia de filosofar, de inspirar y de visualizar. Ustedes me podrán formular otros síntomas verbales en ese sentido, pero la verdadera alta gerencia no se instala solamente en el hacer, en lo que es la estrategia, sino cómo inspiramos al otro para hacer, para ser y convivir, ¿no? Como siempre lo hemos expresado. No sé si la doctora Isabel tiene algo que expresar al respecto,
Yo tengo aquí dos inquietudes al doctor Carlos, porque yo también soy participante, con el permiso de la doctora Nori, de la doctora Isabel, del doctor Frey, de la doctora Zulaima, porque uno se nutre en ese contexto de aprender a aprender, ¿no? Y en Claro. esta relación horizontal, ¿verdad? En el orden comunicacional, todos aprendemos de todos. Em, yo Así quisiera es. preguntarle algo, la doctora Isabel, que ya la tenemos, si quisiera hacer algún comentario, tiene alguna inquietud, bienvenida, doctora Isabel. Sí, doctor Luis, muchísimas gracias por permitirme participar. Agradecer al doctor Carlos Figueredo. Bueno, expresar que desde lo que he escuchado me queda muy claro que el desarrollo sostenible busca satisfacer precisamente eso, las necesidades del presente sin que se comprometan las del futuro, de nuestras futuras generaciones, equilibrando ese crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente. Y que, como nos menciona el doctor, en este proceso la creatividad y la innovación se han convertido en motores fundamentales, ya que nos permiten encontrar nuevas soluciones a esos desafíos globales, desde la gestión responsable de los recursos naturales hasta la generación de energías limpias o la creación de modelos educativos y productivos más inclusivos y eficientes. A través de la creatividad, como decía el doctor, se fomenta esa mentalidad abierta al cambio, a la búsqueda de alternativas sostenibles y mediante la innovación esas ideas se transforman en acciones concretas que promueven un futuro más justo, próspero y respetuoso con el planeta. En conjunto, ambas impulsan la construcción de sociedades resilientes comprometidas con el bienestar común, que mucho le hace falta a esta nuestra sociedad. Entonces, agradecida por esa oportunidad que nos brinda el doctor de hacernos reflexionar sobre que no es solo la parte económica, sino tal vez esa parte intelectual, esa parte creativa que debe estar presente. Y creo que como docente es importante aportar a que nuestras sociedades de alguna forma mejoren. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Ujú. Gracias, doctora Isabel. Y saludos a nuestra gente bella de Ecuador. Gracias, doctora, por su participación. Eh, Andamos en esa vía, sí, construir un mundo mejor. claro. Y ese es el gran llamado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, ¿no? Exacto. Eh, en ese sentido, yo tengo una inquietud que la quiero compartir con el doctor Carlos Figueredo y por supuesto con todos ustedes. Cuando hablamos de emprendimiento individual, de alguna manera creo que por allá él lo expresa. Y bueno, más allá de la inquietud también es una preocupación de mi parte, ¿no? Cuando nosotros asumimos esos emprendimientos, vamos a decirlo así, individuales, y me permiten usar este término, ¿no? A veces emprendimientos descolectivizados, ¿no? Me preocupa enormemente que haya una suerte de desconexión con las verdaderas necesidades sociales o para ponerlo de otra manera, o su lejanía filosófica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos popularmente como ODS. Ya hemos dicho que esa agenda formulada en el 2015, bueno, está llegando a un término, no sé si feliz o triste, no sé cómo decirlo, porque, por ejemplo, uno de esos objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con el hecho de revertir la pobreza. Y resulta que ya sabemos en qué estado social está ese gran anhelo que tenemos de revertir la pobreza. Y estamos muy cercanos a ese 2030 cuando esa agenda finaliza, ¿no? Me imagino que tendrá que reformularse, redimensionarse, por supuesto, evaluarse, en fin. Entonces, ¿qué comentario le merece al doctor Carlos y a ustedes, estimados socios en esta comunidad de aprendizaje, cuando ese emprendimiento se empieza aparentemente a desarrollar, pero desconectado filosófica y operativamente de los objetivos de desarrollo sostenible, por no hablar de otras cosas, ¿no? Esa es mi gran inquietud, preocupación existencial, no sé cómo expresarlo. Y es una preocupación que debe ser una preocupación de carácter general, estimado doctor Luis, por lo siguiente, porque si todos nosotros empezamos a emprender de manera individual,
Pero si lo hacemos de manera coordinada, con proyectos, con propósitos y con planes bien ejecutados, bien diseñados, bien estructurados y bien enfocados, no debería haber temor al emprendimiento individual. Ahora, si el emprendimiento individual no está conectado, no está en el marco de unos planes, propósitos, objetivos desarrollados, masificados, aprendidos, divulgados, digeridos, conocidos, indudablemente que lo que vamos es a incrementar el caos. Entonces aquí, en mi opinión, los dirigentes políticos tienen una altísima responsabilidad y la academia también tiene una responsabilidad, porque a la academia le corresponde socializar esos conocimientos o socializar esos pronunciamientos, transformarlos en conocimientos colectivos. Y la academia salir de las cuatro paredes donde normalmente está. Entonces, porque hacemos muchos trabajos, sí es verdad, pero lo hacemos en un aula y Sí. nos regodeamos posiblemente entre nosotros mismos y discutimos y aprendemos de nosotros mismos. Pero la gran pregunta, la sociedad a la que realmente se debe la academia, ¿está recibiendo, está disfrutando, está abrevando en esa ubre de la academia? Posiblemente no. Entonces también es una reflexión que le corresponde a la academia, como le corresponde a los dirigentes políticos, porque cuando se hace vamos a decir, este acuerdo mundial, donde están los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los países firmantes se comprometieron a divulgarlo, se comprometieron a establecer los mecanismos para que se cumplieran. Vale la pena preguntarse, ¿ese compromiso se está cumpliendo? ¿Y ese compromiso recae solo sobre la responsabilidad de los dirigentes políticos o de todos aquellos que somos actores sociales y que tenemos alguna función de liderazgo? Me refiero a las academias, a las universidades específicamente, que tienen un poder de penetración porque tienen tantos estudiantes. En la educación media, en la educación inicial, se discuten, se habla de estos temas. Entonces, allí pudiéramos conseguir quizás una respuesta. Da miedo si el emprendimiento individual se hace descoordinado, desconectado, desfasado absolutamente de un propósito mundial. Porque entonces lo que estamos es, en lugar de buscar soluciones, es agregando, aumentando, incrementando los problemas. Sí, señor. Así es. Eso tiene que ver con lo que es la responsabilidad social universitaria, ¿no? Exactamente. En el caso de nuestros medios académicos, ¿no? Estamos haciendo docencia, investigación, extensión, pero ¿para quién? Se supone que nosotros como expresión social que somos, ¿verdad? Lo debemos hacer para la sociedad, obviamente, ¿no? Ese es el gran anhelo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En nuestra misión y visiones ya formuladas por nuestras organizaciones, particularmente educativas, ¿no? En el caso de las universidades. Entonces, no nos podemos sustraer de esa realidad, ¿no? Cuando hablamos de pertinencia académica, es increíble cuando uno revisa esos documentos que tienen que ver con el desarrollo de estos 17 objetivos, que no solamente leer la fundamentación filosófica, ¿no? Del mismo, sino que también hay formulado no solamente los objetivos, sino metas, indicadores, estrategias, una suerte de manual de cómo lograrlo, ¿no? Y hasta el último documento que uno ha revisado, 2024, muy principio de 2025, hay una suerte, no me gusta utilizar ese término, pero hay una suerte de recetario, vamos a decirlo de otra manera, una ruta para tratar de viabilizar, y con eso no vamos a resolver el problema hoy y mañana, para viabilizar el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero, por supuesto, hace falta la voluntad de los políticos, de todos los actores sociales,
y de allí la gran preocupación y nuestra gran responsabilidad en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de estudios postdoctorales en alta gerencia y nos paseamos por todas esas categorías conceptuales, teóricas, y por supuesto filosóficas, uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde está mi aporte? ¿Dónde está mi participación? Al menos en nuestro entorno social y académico más inmediato y por supuesto laboral, ¿no? Sabemos que tenemos unos participantes que no todos están en medios académicos, pero nos hemos formado en esos medios académicos, obviamente, ¿verdad? Porque si tenemos el título de ingeniero, de profesor, de licenciado, tenemos maestría, tenemos doctorado, fue porque lo obtuvimos en la academia universitaria, ¿no? Entonces, falta ver qué estamos haciendo con esas titulaciones y con nuestros conocimientos. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra inquietud que queramos compartir con el doctor Carlos Figueredo. Mm. Bueno, de más está decir, Carlos, y me permito ya no decirle doctor, sino Carlos, porque más allá que somos colegas, somos amigos y eso para mí es lo más importante. Es- De verdad que agradecidos todos los que estamos aquí presentes en esta sala por tu presentación, por dedicarnos un tiempo un sábado de la mañana que podemos estar haciendo muchas cosas, nos los dedicaste a nosotros, independientemente de los problemas de conectividad, de esos obstáculos que acechan a nuestro entorno, pero aquí estamos, ¿no? Y de verdad que agradecidos todos, estoy completamente seguro que nuestros ilustres ausentes van a disfrutar de esta presentación cuando vean la grabación y de verdad nuestros saludos más cordiales, más afectuosos y bueno, expresarte nuestra amistad sempiterna. Y quiero utilizar otra vez el término sempiterno porque lo sempiterno es sinónimo de eterno, ¿no? Y la amistad creo que es uno de los sentimientos más hermosos que hay en la vida humana. Gracias, Carlos, gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor Figueredo. Y gracias a ustedes por la atención, por las intervenciones, por los aportes, porque este es un cruce de saberes mutuo, recíproco, que nos beneficiamos todos. Yo comparto algo que la experiencia y el tiempo que he vivido me lo ha permitido, me he permitido tenerlo para compartirlo y ustedes también tienen mucho que compartir. Y quiero hacer entonces ya al final una conexión con ese término al cual se le ha colocado la denominación al postdoctorado, alta gerencia. Entonces, alta gerencia, pues pudiéramos entenderla en un momento determinado, en sentido estrictamente semántico, como lo más encumbrado de la organización, ¿no? Entonces, una organización X, entonces el presidente de la junta directiva o el presidente de la asamblea de accionistas, qué sé yo, ¿no? El gerente general, entonces pudiéramos estar pensando en esos términos, ¿no? Yo diría que alta gerencia es aquella que está orientada a crear, a crear o a hacer un mundo mejor, porque piensa en sus semejantes, piensa en su sociedad, piensa en su planeta y no se queda con una visión de túnel exclusivamente pensando en lo que la organización hace, porque la organización traspasa los muros en los cuales está limitada, porque la organización, llámese como se llame, también tiene su responsabilidad social. Y parte de la responsabilidad social de una organización, aunque no esté plasmada en las leyes, ni en decretos, ni nada, es formar ciudadanos. Y formar ciudadanos es decir, formar personas que quieran a nuestro único planeta que nos regala de manera gratuita una vuelta al sol todos los años. Yes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Sí. Gracias a todos. Descansen y feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana, gracias.